Hermanos, estamos, y qué bueno la introducción al mensaje con esta presentación de los niños. ¿Cierto? Dice la palabra que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar a los enemigos y a los vengativos. Entonces, estamos en un tiempo en que estamos hablando de la familia, reforzando la familia desde la perspectiva de la palabra del Señor. En un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo, pero eso es complejo para la sociedad, pero para una iglesia no puede ser complejo, porque Dios está con nosotros. Y hay una tremenda promesa de que Dios siempre va a proteger su iglesia. La iglesia que viva de acuerdo a los principios, por supuesto, de la palabra de Dios. Junio y julio, nuestro énfasis es sanando y restaurando mi familia. Mi familia. Y en sus boletines hemos estado tratando de colocar alguna reflexión para tratarla en familia, ¿ya? Y si no lo hemos hecho, tratemos y hagamos el esfuerzo de detenernos con nuestra familia a conversar de la palabra de Dios basado en los hábitos de Jesús. Y hoy día yo quiero hacer un resumen de los hábitos que ya he puesto en el boletín para reforzar un poquito más, porque ese es el objetivo, estudiar en casa y reforzar con el mensaje dominical, especialmente a contar de hoy día y todo el mes de julio. Es necesario, hermanos y hermanas, detenernos, sobre todo en este tiempo, principalmente detenernos como familia, que es la mayor responsabilidad que nosotros tenemos en este tiempo. Yo sé que muchas veces somos muy responsables en nuestro trabajo, en nuestros horarios de llegada, en nuestros horarios de salida. Somos muy responsables en aquello que genera los recursos para la familia. Pero la mayor responsabilidad nuestra está en atender y atendernos nosotros como familia. Si descuidamos eso tan importante, naturalmente vamos a tener una sociedad que se va a ir hundiendo cada día más y más en todo lo que significa los valores, los principios de vida. Hoy día no tengo la proyección, hermano, porque anoche llegamos muy tarde con mi esposa, andábamos en Talcahuano por motivos de ministerio. No tenemos la proyección para el mensaje. Lo siento, disculpen, pero ya estábamos acostumbrados a proyectar el mensaje. Saco a colación esto porque ayer con mi esposa también tuvimos la oportunidad de compartir con una familia que prácticamente no nos conocíamos. Sobrinos de mi padre, familia Salamanca, Chifre. Y fue interesante, y uno de ellos me decía, tenía tanto deseo de conocerte, de compartir contigo, por lo que tú representas en el aspecto espiritual. Y eso es bueno, porque se abrió una puerta para poder evangelizar a una familia que necesita también del Señor. Bueno, la familia. He titulado esta reflexión Los hábitos de Jesús y mi familia. La palabra hábito, que es muy importante en este tiempo. Dice la palabra ahí en Lucas 4:16 que Jesús entró a la sinagoga conforme a su costumbre y allí les enseñaba. Habla de la palabra costumbre, que tiene que ver con el concepto de hábito. Porque la palabra hábito viene del latín habitum, que significa costumbre. Significa modo especial de proceder o conducirse, adquirido por una repetición de actos iguales o semejantes, u originados por tendencias instintivas. También se dice que es facilidad que se adquiere por larga y constante práctica en su mismo ejercicio. Se dice que aproximadamente el 90% de lo que hacemos cada día es gobernado
por los hábitos que poseemos. Ahí a cierta hora de la mañana usted escucha una alarma, ¿cierto? ¿Qué hace con esa alarma? Muchas veces la apaga y dice 5 minutos más, ¿cierto? Pasa a veces. Pero lo importante es que cuando la alarma suena inmediatamente, yo digo, porque esos 5 minutos más se pueden transformar en 15, media hora y usted llega tarde a su trabajo. Entonces, aproximadamente el 90% de lo que hacemos cada día es gobernado por los hábitos que poseemos. Jesucristo, nuestro máximo y único referente válido en lo espiritual, Él tenía hábitos muy marcados y mientras desarrolló su ministerio en la tierra. Su ejemplo de vida nosotros lo debemos imitar, valorar, especialmente en estos tiempos en que tiende a alejarnos de la intimidad que debemos tener con nuestro Dios. Estamos tan ocupados en los quehaceres del día, incluso en las cosas de Dios, que nos olvidamos de Dios. Que nos olvidamos de tener un tiempo a solas con Dios. Por tal razón le invito a meditar sobre el estilo de vida de Jesús, cómo Él vivió, cómo Él practicó su vida espiritual. Y de esa manera aprendamos a conocer la vida interior de nuestro Maestro, que dio forma a su ministerio exterior. Había una vida interior de parte de Jesús tan profunda que lo reflejaba en su vida exterior. Había en Jesucristo una riqueza tan hermosa en su relación con el Padre que Él lo exteriorizaba en sus acciones, en sus hábitos del día a día. Los alcances de vivir como Jesús traerá a nuestras vidas, traerá a nuestra familia todas las bendiciones y promesas que Él nos hizo. Y el primer hábito que quiero que conversemos tiene que ver con el hábito del oír. En Mateo 7, 24 al 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La importancia de saber oír. Esa es una de las cosas que nosotros hoy día hemos olvidado dentro de nuestra familia, el escuchar al cónyuge, a la esposa o al esposo. El escuchar a nuestros hijos, el valorar sus opiniones. Muchas veces nuestros hijos dicen: pero papá, ¿me preguntaste a mí? Nosotros como familia tenemos que aprender a oír con propósito, a oírnos con sentido. Porque un buen tiempo para oírnos va a permitir construir de manera adecuada. Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estamos hablando de lo doctrinal, pero en el contexto de familia tenemos que aprender a oírnos y a respetar, ¿no es cierto?, los espacios para poder interactuar en nuestra familia y de esa manera construir una familia sólida en estos tiempos tan difíciles. Fíjese que la gente rara vez recordará su consejo, pero sí recordará que usted le escuchó. Muchas veces la gente necesita que la escuches. Y es bueno darnos ese espacio para escucharnos. Por eso dice la Biblia: el que tiene oídos para oír, oír. Aprender a oír. El verbo oír en hebreo y en griego significa principalmente escuchar, atender
Escuchar con atención, oír con propósito, oír para recibir información. Es interesante en el ministerio de Jesús, cuando Él comienza su ministerio, antes de comenzar su ministerio, Él tuvo la capacidad de oír la voz de su Padre. En el inicio entonces Jesús de su ministerio, Dios le había hablado diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese oír de Jesús le permitió asegurar que el paso que Él estaba dando era el paso correcto. Y Dios lo estaba autorizando. Dios lo estaba validando como el Mesías, como el Redentor, cuando Él le dice: tú eres mi Hijo amado. ¿Qué importancia tiene entonces para Jesús escuchar la voz de su Padre? Ahora, el oír es prestar atención, no solo con los oídos, sino también con la mente, con los ojos, con el cuerpo. En ese sentido, Jesús nos enseña el valor de oír con propósito a las demás personas, pero especialmente a quienes componen nuestro núcleo familiar. Él estuvo dispuesto a oír a todo tipo de personas. Estuvo dispuesto a oír a los niños. Estuvo dispuesto a oír a los jóvenes. Estuvo dispuesto a oír a los hombres, a las mujeres, a los enfermos, a los ricos, a los pobres, a los intelectuales, a la gente del vulgo, a los enfermos, a los leprosos. Él estuvo dispuesto a oír, a atender con atención. Entonces, esto nos tiene que enseñar a nosotros que debemos aprender de Jesucristo. Se dice que cuando una guagua llora, algo quiere comunicar. Cuando alguien de nosotros habla en el hogar, significa que algo quiere comunicar. Y tenemos que aprender a detenernos, a escuchar con atención. Muchas veces uno está conversando con alguien, contándole algo especial, y la persona sale con otra cosa, porque no le está tomando la atención. Jesús nunca haría eso. Jesús, cada vez que nosotros hablamos con Él, centra su atención en nosotros. Y eso lo tenemos que aprender. Ahora, Él nunca dejó una voz sin atender. De la misma manera, nosotros debemos aprender a oírnos como familia, dedicar un tiempo para conversar y fortalecer en el Señor nuestras relaciones familiares. Y eso nos cuesta, hermano, hoy día nos cuesta tener ese hábito, porque hay otras cosas que están reemplazando la comunicación, la conversación en la familia. Llámese televisión, llámese internet, llámese... ¿No es cierto que alguien preguntó en qué lugar de la mesa, a qué lado va el celular? ¿Al lado de la cuchara o al lado del tenedor? Porque ya el celular es parte de nuestra mesa. Y eso hace que se rompa la comunicación y no aprendemos a oír. O se come muy rápido y los hijos se van a su dormitorio. Recuperemos la conversación en familia, hermano, recuperémosla. Yo sé que es difícil. Pero el oír también tiene que ver con el obedecer. El oír y el obedecer indica prudencia y trae como consecuencia bendiciones que fortalecen la vida de la familia. Zaqueo, allí en Lucas 19, 5 al 6, supo escuchar y obedecer a Jesús cuando Jesús le dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo supo escuchar, supo mirar y escuchar lo que Jesús enseñaba, y eso llamó la atención de Jesús. Y Jesús le mira con ojos de amor y de misericordia. Le dice: Zaqueo, desciende,
porque es necesario que yo voy y vaya a tu casa. Y dice la palabra que él descendió, obedeció y fue a prisa a su hogar. Y usted sabe la transformación que ocurrió en la vida de Zaqueo, en la vida de su hogar, con solo la presencia de Cristo. Cuando Cristo, hermano, empieza a ocupar el lugar que le corresponde en nuestro hogar, el hogar cambia, tiene otra visión de vida. Es necesario, hermanos. Cristo dijo, es necesario que yo hoy pose en tu casa. La pregunta que nos hacemos en esta hora, ¿será necesario que Cristo pose en tu casa? Amén. Amén. ¿Será necesario que Cristo vuelva a ocupar el lugar que tenía en tu casa? Amén. El oír y el obedecer entonces van tomados de la mano. Por lo tanto, cada vez que oímos la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a ser hacedores de ella. Por eso Santiago 1:22 dice que no solamente debemos ser oidores, sino que hacedores de la palabra. El mejor ejemplo de oír y obedecer es cuando Jesús escuchó a su Padre y le obedeció en todas las directrices y la visión de ministerio que el Padre le impregnaba día a día a Jesús en esa intimidad que él tenía con el Padre. Por eso Pablo escribe después en Filipenses 2:8, la parte B, dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En segundo lugar, oír y prestar atención. Jesucristo fue un consumado oyente. Siempre prestó atención a los que le buscaban y los atendió. Y hoy Él lo continúa haciendo, nos sigue escuchando. Ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibida para el Señor. Siempre Él está dispuesto a atendernos. Por lo tanto, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos aprender a oír a nuestros hermanos, a oír a nuestros familiares, a oír a nuestros amigos, a quienes necesiten de nuestra ayuda. Debemos prestarle la debida atención, ser verdaderos oyentes. Quizás, como dije al principio, las personas no se acuerdan de nuestros consejos, pero sí se acordarán que un día supimos detenernos para oírles. Jesucristo en una ocasión dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Debemos entonces hacer del oír un hábito. Cuando alguien requiera de usted, tómese el tiempo para oírle. Deje que descargue su corazón. Hágale sentir a esa persona que es importante para usted. Préstele toda la atención necesaria. No demuestre que está apurado. Concéntrese en la persona. Mírela con amor. Una mirada dulce provoca en la otra persona confianza. Observe sus expresiones faciales, sus gestos, su tono de voz. Con todo ello, la otra persona está comunicando algo. Una cosa muy importante, y esto lo hablaba más bien en el aspecto de la consejería familiar o de la consejería bíblica: no interrumpa a la otra persona cuando está hablando. Déjela que exprese todas sus emociones. No la interrumpa para darle un consejo. A veces la esposa, los hijos, no requieren consejo. Solo la necesitan que le escuchemos con sentido, con propósito. También es muy bueno no juzgar a la persona. No presuponga lo que la persona le va a decir antes que se lo diga. Es necesario crear un clima de confianza. El saber oír y prestar atención puede salvar la vida y la armonía de la familia.
Finalmente, una pregunta en este punto de reflexión. Padres, ¿estamos escuchando con atención a nuestros hijos? Si le preguntamos a nuestros hijos, ¿tu papá te escucha, tu mamá te escucha con atención? A lo mejor nos vamos a llevar sorpresas. Quizás nos vamos a llevar sorpresas. Por eso en este tiempo en que estamos reforzando la familia, estamos restaurando la comunión, la intimidad de la familia, prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos orienta al respecto. ¿Estamos escuchando con atención a nuestros hijos o estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para oírles? Déjame decirle, hermanos, que si tú como padre no escuchas a tus hijos, otros sí le van a escuchar. Si tú como esposo no escuchas a tu esposa, otro le va a escuchar. Si tú como esposa no escuchas a tu esposo, otro le va a escuchar. Y es muy serio lo que estoy diciendo. Aprendamos a entender que la primera iglesia está en la casa. Más adelante, en otros domingos, hablaremos del Padre como sacerdote del hogar. Jesucristo nuestro Señor sabe oírnos con atención. Él escuchó y atendió a todos. De la misma forma, nosotros como hijos debemos constituirnos en personas confiables para quienes nos rodean y saber oír a quienes requieren de nosotros. El hábito entonces del buen oír y el de obedecer y prestar atención nos hará crecer y avanzar como cristianos y como familia en los caminos de los hábitos y el estilo de vida de Jesús. Jesús hasta la última hora se preocupó de su madre y le dice al discípulo amado: ahí tu madre. En el fondo te encargo mi madre. También quiero compartir con ustedes brevemente la necesidad de que en nuestra familia hagamos uso de las Escrituras. D.L. Moody dijo lo siguiente: las Escrituras no nos han sido dadas para nuestra información, sino para nuestra transformación. No debo mirar la Biblia como un libro de información, sino que tengo que mirarlo como un manual de formación. Instruye al niño en su camino. ¿Cuántos de los que están aquí nacieron en un hogar cristiano? Levanten la mano, a ver. ¿Y por qué se portan tan mal si fueron formados? ¿Qué privilegio tuvimos aquellos que desde que empezamos a escuchar y a entender la voz de nuestros padres? ¿Qué privilegio tenemos aquellos de esos viejos, quizás que sin letra nos enseñaban la palabra de Dios? Qué interesante es lo que Pablo le dice a Timoteo, que desde tu niñez, por tu abuela, fuiste formado. Qué lindo es, hermano, y ahora que Sharon presentó su bebé, y todos los que tienen su bebé, qué lindo es que desde temprana edad le enseñen, para que su hijo, Carlito, sea mejor que usted. ¿Ah? Para que nuestros hijos sean mejor que nosotros en lo doctrinal, en lo formativo, en lo valórico. Porque la Biblia no nos ha sido dada para información, sino para transformar las vidas. Por eso Jesús dice: escudriñen las Escrituras. Y qué lindo que las escudriñemos como familia. Nosotros habíamos comenzado como familia a leer los proverbios, como dijimos la vez pasada. Y qué lindo lo que descubrimos en los proverbios. ¿Qué nos aconsejan los proverbios?
a los alumnos del instituto les pedí que hicieran un trabajo que de cada capítulo, de cada proverbio, sacaran un consejo para la familia. Por ejemplo, aquí este proverbio dice: el que camina en integridad anda confiado. Y qué lindo decirle a nuestros hijos: chiquillos, ustedes tienen que ser íntegros, pero esa integridad hay que modelarla. Nosotros como padres tenemos que ser íntegros. Si los padres son íntegros, nuestros hijos serán íntegros. Escudriñar las Escrituras. El hábito de Jesús de usar las Escrituras para enfrentar su ministerio. El hábito entonces de usar la Escritura por parte de Jesús nos guía a estudiar y aplicar la palabra de Dios a las diferentes situaciones de la vida, de la familia y como iglesia de manera coherente, ya se trate de tentaciones, de pruebas, de decisiones o de triunfos. Qué importante es, hermano, que compartamos en familia. Tiempo atrás, cuando nuestro hijo mayor se fue a Santiago, con todo lo que significa Santiago, yo le leí este pasaje: y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, le hallaréis, mas si lo dejares, él te desechará. Qué bueno decirle a nuestros hijos la palabra del Señor, instruirlos con ella, para que tomen decisiones correctas. Jesús conocía perfectamente todo el Antiguo Testamento y Él lo usó constantemente para guiar su vida. Tal era su conocimiento de las Escrituras que se daba cuenta inmediatamente cuando alguien hacía un uso indebido de la palabra del Señor. Por eso Él decía: escrito está. Escrito está. Cuando habló sobre el matrimonio, Él dijo: escrito está. Al principio no fue así. La palabra de Dios siempre nos apela a llevar las cosas al estado original, que es lo correcto. Voy a comprar un repuesto para mi vehículo y un simple filtro nomás, pero me dice el Señor: mire, el original vale tanto, pero el alternativo que todo lo lleva me dice vale tanto. Yo le dije: deme el original. Dijo: ¿que tiene plata usted? No, si el original valía 15 y el alternativo valía 12. Había donde perderse. No se trata de eso. Lo que pasa es que ese es el problema de este mundo, que no opta por lo original, opta por lo alternativo. Y estamos viviendo en un mundo donde lo alternativo está por sobre lo original. Pablo dice: no es que haya otro evangelio, pero el hombre ha ido creando un evangelio acomodado a su manera de pensar, pero no a la manera de pensar del Señor. Por eso hay que mirar la Escritura y apelar lo que dice la palabra del Señor. Cristo validó las Escrituras porque frecuentemente usó el Antiguo Testamento para sus enseñanzas. Por eso es que Cristo nos plantea el desafío de escudriñar las Escrituras para nuestro propio crecimiento, desarrollo, para nuestro propio aprendizaje y aplicar la palabra correctamente en nuestra vida y las demandas que éstas nos presentan en el día a día. Algunos ejemplos de Jesús. Él usó la Escritura para ratificar su ministerio. En Isaías 6, 1 al 2, el profeta había anunciado algo. Y cuando Cristo entró a la sinagoga, allí en Nazaret, en Genezaret, dice que se le pasó el rollo. Y él leyó, en Lucas 4, 16 al 20 está registrado lo que él leyó. Dice: y hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. ¿Qué decía esa Escritura?
el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para señalar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y Cristo dice que tomó esa escritura y le dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy la profecía cumplida. Yo soy el Mesías. Entonces es interesante, Cristo usó la escritura para ratificar su ministerio. Él usó la escritura para vencer al enemigo. Cuando éste le llevó al desierto para tentarle, él citó y usó Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 6:16. ¿Qué dice ahí? La palabra de Dios. Estaba diciendo ahí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre. Frente a las tentaciones que Satanás lo enfrentó, Jesús usó la palabra para reprenderlo. Hermano mío, frente a la tentación, usemos la palabra, porque Satanás huye a la reprensión. Como se lo he dicho en algunas ocasiones, cuidado, porque el diablo también usa la escritura. Cuando lo llevó allí al pináculo del templo y le dice, lánzate, le dice Satanás a Jesús, porque escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y ahí se saltó la escritura del diablo. Es interesante eso, hermano. Él usó el Salmo 91, pero él se saltó toda una parte cuando le dice, porque sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardan en todos tus caminos. Esa parte no se la citó el diablo, solo dice, porque sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus alas te llevarían, en sus alas te llevarán, dice. Pero se saltó. Cuidado con hacer uso indebido de las escrituras. Cuidado con usar la escritura a mi manera de pensar. Cuidado con usar la escritura fuera de su contexto. Tenemos que usarla en toda su plenitud. También Jesucristo usó las escrituras para enseñar sobre la adoración. Jesús enseñó que solo Dios es digno de ser adorado. Él usó Deuteronomio 10:20. Pero también Jesucristo usó las escrituras para indicar la razón de los errores de la vida. A los saduceos, Él les dijo allí en Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchos problemas ocurridos en nuestras vidas, hermanos, y en nuestra familia, es porque no los hemos incluido en la palabra de Dios. Decía una mamá el otro día en una entrevista, la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es una profesión. Yo creo que la mejor herencia que dejaron mis padres en mi vida fue haberme traído a los pies de Jesucristo. Las profesiones, los oficios son circunstanciales, pero la salvación es eterna. Entonces, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es incluirlo en el camino de la verdad. Ellos después forjarán su destino, pero con los valores y principios bíblicos, y serán hombres de bien el día de mañana. Como esperamos que sean hombres de bien los dos bebés que hoy día fueron presentados, hombre y mujer de bien. Jesucristo también usó las escrituras para ratificar lo que los profetas habían dicho acerca de Él. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que éstas decían de Él. Interesante es eso, Lucas, capítulo 24, cuando les habló a los caminantes de Maús. Pero también Jesucristo usó las escrituras para responder a quienes pedían señal sobre su resurrección. Y Él citó al profeta Jonás. Allí en Mateo 12, 39 al 40 está esta relación que Él hace con el profeta. Dice, Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Jesús, hermano, usó las Escrituras. Y déjenme terminar esta reflexión, resumen de los hábitos, de estos hábitos de Jesús, señalando de que Él con su palabra nos orienta y nos da una gran responsabilidad, que seamos guardianes de nuestra familia en el día de hoy. En Cantares 1:6 dice: me pusieron a cuidar las viñas, mas mi viña, que era mía, no guardé. Hay una responsabilidad entonces, hermanos. Dios constituyó a la familia como un baluarte de las relaciones sociales, morales y espirituales de los seres humanos, fortalecida como depositaria de la fe y desarrollo de la vida espiritual. La familia es parte de la bendición que Dios le prometió a Abraham allá en el amanecer de la historia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:13. Resulta muy interesante entonces que la transmisión y la formación espiritual de la familia no fue dada a una institución religiosa. Cuidado con, muchas veces la gente dice: ¿pero qué está haciendo la iglesia por los niños? La iglesia, hermano, no es responsable de la formación de los hijos. Es usted y yo, como padres, los responsables de la formación de los hijos. La iglesia refuerza lo que tú haces en casa. Ahora, si tú no haces nada en casa, ahí la iglesia juega un rol importante. Pero familia e iglesia deben ir juntos en la formación de los hijos. Pero no culpes a la iglesia. No culpes a la iglesia. Tu responsabilidad como papá, como mamá, como abuelos. Hacer buenos abuelos. No consentidores ni malenseñadores. Buenos abuelos. Que enseñen a sus padres a corregir a sus hijos. Porque yo he visto abuelos, cuando los papás están corrigiendo a los hijos, he visto abuelos tomarlos y abrazarlos, decirte: ¿por qué le pegan a mí? Estoy mirando uno aquí, pero no lo voy a mirar para que no se sienta mal. Eso significa, hermanos amados, como dije, que la familia es la responsable, específicamente los padres. En Deuteronomio 6, el 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto significa que no podemos dejar en manos de otras personas nuestra responsabilidad como padre. Responsabilidad de transmitir valores, principios y enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos y a las generaciones. El rol de la iglesia, como ya lo dije, es fortalecer lo que ya la familia está haciendo. La iglesia hereda esa responsabilidad siempre y cuando la familia no lo esté realizando. El texto que cité recién: me pusieron a cuidar mi viña, es muy directo y desafiante en un mundo globalizado y progresista, donde estamos preocupados de todo, pero menos de lo más importante, que es nuestra familia. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, amigos, debemos comprender que la iglesia de hoy no va a ser más allá de lo que cada familia es, porque la iglesia es el reflejo de lo que son nuestras familias. El llamado urgente entonces a cuidar nuestra propia vida. Puntualizo 3 cosas solamente. ¿Cómo puedo cuidar mi vida? Primero, por medio del amor. El núcleo familiar debe comprender lo que significa el sometimiento mutuo y el amor dentro de la familia.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres como al Señor. El amor no es un mero sentimiento, sino que es una actividad, es una actitud de vida basado en el amor inalterable de Dios. En segundo lugar, por medio, ¿cómo puedo cuidar mi vida? Por medio del equilibrio. Si el amor es la base de la armonía familiar, el equilibrio es la clave para enfrentar las crisis. No se debe perder el control, de manera que nosotros manejemos las circunstancias adversas y no las circunstancias nos manejen a nosotros. Pero también cuidar mi niña por medio del control del yo. Debemos erradicar de nuestro lenguaje la famosa palabra, la famosa frase, yo soy así. Yo soy así, con lo cual queremos justificar nuestras reacciones y a veces le agregamos la palabra, la famosa o célebre frase que dice, yo soy así, si te gusta bien y si no, no. Nuestro yo debe ser equilibrado. El apóstol Pablo dice al respecto, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. La armonía y el crecimiento de la familia depende del equilibrio de todas las personalidades de los integrantes de la familia. Y finalmente, hermanos, por medio del perdón. El perdón es la salud en las relaciones familiares. Porque fuimos creados para amar y ser amados. El resentimiento, la amargura, son como el tabaco, el alcohol o la droga. Consumen a quien las consume. ¿Entienden? El alcohol, el tabaco y la droga consumen a quienes las consumen. Entonces, el resentimiento, la falta de perdón, la falta de amor va a consumir la armonía. La Biblia nos llama y nos orienta a tener victoria sobre estas cosas. Por eso dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, dice Santiago 5:16. Y aquí no está hablando de las enfermedades físicas. Antes habló de las enfermedades físicas. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos. Pero más adelante Santiago dice, confiésense unos a otros sus pecados. Perdónense unos a otros para que sean sanados. Un famoso misionero, Stanley Jones, dice lo siguiente: señala que hay 3 niveles de vida y cada uno debe elegir por cuál vivir. El primer nivel de vida es el que devuelves mal por bien. El segundo nivel de vida es el que respondes mal por mal, que es el nivel humano. Pero el nivel de vida que devuelves bien por mal es el nivel divino. Cada uno de nosotros define con cuál nivel va a vivir. Se lo repito. El nivel de vida que devuelves mal por bien es el nivel demoníaco, satánico. El nivel de vida que devuelves mal por mal es el nivel humano, ojo por ojo. Pero el nivel de vida que devuelves bien por mal es el nivel divino. Porque nosotros pecamos, pero Él nos perdona. Nosotros le fallamos, pero Él vino a buscar reconciliación con nosotros. Que Dios, creador y fundador de la familia, nos bendiga y nos guarde en este hermoso desafío de vivir el nivel divino, cuidando de esa forma nuestra niña llamada familia. Para que mi familia y tu familia sea de acuerdo al corazón de Dios. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias por este tiempo de meditar, de pensar. Muchas veces pensamos en tantas cosas,
Pensamos en el trabajo, pensamos en las amistades, pensamos, Señor, en tantas situaciones de la vida. Pero nos cuesta pensar en algo tan especial que usted nos dio, que son nuestra familia. Señor, ayúdenos a reorientarnos y a poder darnos cuenta, Señor, dónde debe estar nuestro principal enfoque. Te ruego, Padre, que bendigas toda la familia que representamos en esta hora aquí. Que tu gracia y tu bendición nos guarde, nos bendiga y nos acompañe. Amén. Y que tú, Señor, seas el centro de atención en nuestro hogar. Y si no lo ha sido, Señor, hasta aquí, permite que lo volvamos a tener esa intimidad contigo en nuestro núcleo familiar. Y tu gracia y tu bendición se derrame sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar 4 estrofas del himno 405, si no me equivoco.